Son imágenes de la última operación de la Guardia Civil. Ha desmantelado una organización criminal relacionada con créditos fraudulentos. Suplantaban la identidad de otras personas para obtener un crédito, con él adquirían bienes que luego revendían, ahí estaba la ganancia, y así obtuvieron 1 millón de euros. Hay 13 detenidos y los afectados, las víctimas, ascienden a más de 200, algunas de ellas en Segovia. Hola, ¿qué tal? Enseguida les damos más detalles de esa operación. Los arrestados se enfrentan a delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida y un largo etcétera. Hoy también han salido los datos del paro del mes de mayo. El desempleo cayó ese mes en Castilla y León casi un 4%, es decir, cerca de 4.500 personas salieron de las listas del paro. Y estas son fechas en las que, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, el Ejército muestra al público su trabajo, sus medios y promociona su actividad. Hoy vamos a estar en León. Allí celebran una jornada de puertas abiertas y luego les mostraremos lo que nos han contado. Y la próxima semana comienzan los exámenes de la EBAU, el miércoles concretamente aquí en Castilla y León, una EBAU que se va a desarrollar como todos los años y que coincide en el tiempo con la paralización de la que iba a ser la nueva EBAU, la nueva selectividad, ya saben, por el adelanto electoral. ¿Qué consecuencias tiene todo eso? Bueno, pues lo vamos a preguntar a nuestros invitados en el tiempo del análisis y les preguntaremos también si eso es una oportunidad para hacer más cambios en el futuro o no. Aquí comienza Está Pasando. Y comenzamos con los datos del paro, datos que podemos decir que son positivos porque ha bajado el desempleo aquí en Castilla y León, Eduardo. Sí, Pilar, hay buenas noticias para el empleo porque el paro volvió a bajar el mes pasado. Es el dato más bajo en un mes de mayo en España desde el año 2008. Aquí en Castilla y León bajó casi un 4% respecto a abril, casi 4.500 parados menos y un total de 111.000. Además es casi un 10% menos que en mayo del año pasado. En España ese dato mínimo que les decía yo desde el año 2008 es de 2.700.000 parados, 50.000 menos que el mes anterior. Y nos fijamos ahora en las afiliaciones a la Seguridad Social. Nuestra comunidad sumó en mayo 9.000 afiliados más, hasta superar los 955.000. En toda España superan ya los 20.800.000, son 200.000 más que el mes anterior y en ambos casos casi un 1% más, tanto en España como en Castilla y León, en mayo respecto al anterior mes de abril. Y hablando de empleo, seguimos pendientes de la planta de cereal Tosiro en venta de baños en Palencia y el futuro de sus casi 200 trabajadores. Hoy celebran una asamblea sobre el cierre de la fábrica, podrían anunciar protestas. Ayer los recibió el consejero de Industria. Por la mañana la Junta había hablado de un posible inversor para la galletera. Hoy Mariano Beganzones se remite a ese anuncio y dice que volverá a reunirse con los trabajadores después de la reunión del próximo viernes en el Ministerio. Nuestro primer objetivo es salvar esa planta y que continúe su actividad. Ese es el primer objetivo y nos hemos puesto a disposición de los trabajadores, como ya lo estuvimos hace un año. Tendrán a su disposición todas las ayudas que la Junta de Castilla y León dispone en materia laboral, tanto en materia laboral como en materia de inversiones y ayudas a la producción. Hoy también les contamos que la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que obtuvo más de 1 millón de euros en créditos fraudulentos. Hay 13 detenidos, 600 hechos delictivos y 200 víctimas en 24 provincias, entre ellas Segovia. Los criminales obtenían una foto del DNI de las víctimas y con ella suplantaban su identidad y hacían compras por internet financiándolas a su nombre. Cuando recibían los productos, los revendían. Además, también falsificaban nóminas y otros documentos necesarios para abrir cuentas o contratar líneas telefónicas. Se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y revelación de secretos, entre otros.
Bueno, la semana que viene, a estas horas del viernes más o menos, miles de alumnos estarán a punto de terminar la EBAU. La prueba de acceso a la universidad empieza el miércoles 7 de junio y se prolongará durante 3 días. Ya sabemos que solo en la Universidad de Burgos harán los exámenes 1.700 estudiantes. La de Valladolid acaba de ofrecer datos, serán 4.200, pero los aspirantes lo que están haciendo ya, Noemí Morante, buenos días, es apurar estos últimos días de estudio. Aunque las clases en los centros educativos oficialmente no han terminado, lo cierto es que se permite que los estudiantes dediquen todas las horas posibles del día a estudiar. Y uno de los lugares en los que más estudiantes encontramos ahora mismo en Valladolid es pues, esta biblioteca, por ejemplo, municipal del barrio de Parquesol. Y aquí tengo a 2 de los estudiantes que han salido pues, a hacer un descansito pequeño, ¿no, Alejandro? Sí. Pero que dedicáis todas las horas del día a estudiar. Todas las posibles, sí, los descansos de la comida y ya. O sea, ¿venís mañana, tarde? Cuéntame. Sí. Bueno, yo por la tarde no vengo, me quedo en mi casa estudiando, pero por la mañana aquí estamos de 10 a 2, todas las horas. Y hay gente que viene desde las 9, pero yo es que tengo clases, pero sí, todas las horas del día estamos estudiando. ¿Y qué tal lo llevas? Pues bueno, yo empecé ayer la EBAU, o sea, todavía no puedo decir mucho, pero yo creo que sí, que va bien y que en unos días se puede hacer. Empezaste ayer porque todavía estabais con temas de bachillerato, Claro, sí, ¿no? Estábamos con la graduación, temas de bachillerato, recuperaciones y tal, y bueno, ha salido todo bastante bien, así que pues ahora la EBAU también saldrá bien. Seguro que sí, hombre, esa es la actitud. Bueno. Y María, ¿tú qué tal lo llevas? Pues muy bien, yo ya empecé desde el viernes pasado y acabamos el jueves, que el jueves fue nuestra graduación, y yo vengo por las mañanas y por las tardes, de 9 a 2, luego paro a comer y a las 5 vuelvo hasta las 8:30, 9. ¿Y qué tal? ¿Cuáles son tus sensaciones? Bien, en plan hay mucha presión en muy poco tiempo, pero lo sacas fácil. ¿Y cuáles son? No sé, supongo que todos tenéis unas asignaturas que decís, uff, está peor, está mejor. Yo creo que las que más de estudiar, porque en matemáticas, como hemos estado haciendo globales y tal, solo repasar. Yo creo que las de estudiar, que tienes más presión de que crees que no vas a llegar. O sea, que para ti más difícil, pues historia, sí, lengua. Literatura, tal, sí. ¿Y tú? Yo al contrario, totalmente, ¿Ah, sí? Sí. Yo las de práctica se me dan un poquito peor, pero bueno, vamos practicando tal. Estudiar, pues yo lo veo más fácil porque al final solo es memorizar y luego se te acaba olvidando todo, pero lo memorizas tal y bien. Yo creo que memorizar bien, pero matemáticas y química a mí se me cruzan un poco. Bueno, mira, esto no ha sido adrede, ha sido coincidencia, uno de cada. ¿Y qué te gustaría hacer? A mí veterinaria me gustaría bastante, no sé si me llegara la nota porque está muy alta. ¿Cuánto? Es un 11,8, en León ahora mismo está muy alta, pero bueno, si no hay plan B y tiramos para veterinaria, aunque sea con un grado superior, entrando por la puerta de atrás, pero se entra. Pero que seguro que sí, hombre. ¿Y tú? ¿A ti qué te gustaría? Yo derecho, aunque me parezca un coñazo memorizar, pero sí. Derecho. Y lo voy a hacer aquí en Valladolid y me piden un 5 a mí y eso. Bueno, y luego, después de la EBAU y de las notas y tal, el verano... Pasar un buen verano, en plan los festivales, las fiestas de comillas en mi pueblo... Así que muy guay. Ahí se te cambia la cara, ¿eh? ¿Y tú? Mucha fiesta este verano, mucha fiesta. Anda, claro, las vacaciones de final de curso, que nos vamos a Gandía, y pues festivales y tal también, mucha fiesta, es lo que toca ahora. Pues nada, bueno, pensad un poquillo en eso para tener ánimo, pero solo un poquillo, para no desconcentraros tampoco. Y bueno, compañeros, les deseamos muchísima suerte, ¿no? Toda la suerte del mundo, Noemí, y no nos entretenemos más, que tendrán que seguir estudiando. Ya saben, por cierto, que este año no, pero el que viene, la EBAU empezaba a incorporar cambios en una transición hacia un nuevo modelo de prueba. Esos cambios, que no afectaban todavía a la selectividad de este año, se quedan también en suspenso por la convocatoria de elecciones generales en julio. El rector de la Universidad de Valladolid acaba de decir que cree que esta pausa está bien porque no le convencía la prueba. Nosotros hemos tenido capacidad, gracias a la colaboración de la Facultad de Medicina, para ampliar un 22%, que yo creo que es el nivel máximo en el que podemos estar ya en 219 plazas, lo cual incrementa sustancialmente la oferta que hacemos a los estudiantes para cursar estudios de medicina en la Universidad de Valladolid.
Bueno, también ha dado pistas de las asignaturas y nuevas carreras y más plazas de cara al siguiente curso escolar. Y de esta nueva EBAU, los cambios que incorporaba, aunque finalmente quedan en el aire por las elecciones y también de la propia prueba de acceso a la universidad, Pilar, hablamos a partir de este momento en el tiempo del análisis. ¿Qué está pasando? Sí, Eduardo, porque como tú muy bien has adelantado, bueno, pues está esa paralización de la nueva EBAU que recordamos iba a implantar el próximo curso de forma transitoria para hacerlo de forma definitiva ya en 2028. Un parón, ya saben, que está relacionado con ese adelanto electoral, una noticia que aquí en Castilla y León el Gobierno regional, concretamente la Consejería de Educación, ha celebrado y sigue apostando por una EBAU única. Pues, ¿qué les parece todo esto a nuestros invitados? Enseguida se lo vamos a preguntar. Antes vamos a hacer las presentaciones. Son José Luis Pérez Pérez, que es el secretario de Comunicación de AMPE Castilla y León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pilar. Gracias a ti por contar con nosotros. Bueno, pues ahora hablamos. También le acompaña Mariano González Clavero, que es el vicepresidente del sector de educación en CESIF. Muchísimas gracias. Muchas gracias por contar con nosotros. Y tendremos a más de otra invitada por ahí, pero la presentaremos en su momento. Nos gusta, antes de pasar a hablar, antes de comentar este asunto, pues hacer una foto fija de cuál es la situación ahora mismo, y queremos mostrarles, queremos que comprendan ustedes por qué la EBAU se ha quedado en el aire, y Eduardo nos va a ayudar. Eduardo. A ver si lo conseguimos, porque es un poquito complicado, pero como acabo de adelantar, lo primero que hay que aclarar es que en ningún caso la nueva EBAU empezaba este mismo año. La propuesta del Ministerio era ir adaptando la prueba desde el año que viene para tenerla definitiva en el año 2027. El primer borrador de esa nueva selectividad llegó el verano pasado. En julio, el Ministerio de Educación ya habló de un modelo más basado en las competencias del alumno que estaría implantado, como digo, en el curso 2026-2027 y cuya principal novedad era, seguro que lo recuerdan, una prueba de madurez basada en trabajar sobre un dossier con varios documentos. Eso contaría 3/4 partes de la nota y luego otro ejercicio específico de la modalidad de bachillerato elegida, que sería el otro 25% de la nota. Esa era la propuesta. Hasta llegar a esta EBAU contemplaba el Ministerio 3 años de una prueba intermedia de transición con, lo que ven por aquí, 4 exámenes diferentes que contarían lo mismo para la nota, un 25% cada uno. El de la modalidad de bachillerato elegida, el de Historia de la Filosofía, el de Historia de España y otro de carácter lingüístico para evaluar la madurez del alumno. Ese último examen lingüístico es el que, pasado ese plazo de 3 años, se iba a transformar luego en la prueba de madurez del dossier que les contaba yo antes. El pasado mes de diciembre el Ministerio decidió retrasar todo esto, además un año, esas novedades, así que el periodo de prueba sería desde 2024 y la EBAU definitiva en 2028. La primera víctima, entre comillas, de las elecciones generales del 23 de julio es, por tanto, la EBAU de 2024, la del año que viene, que iba a ser prácticamente como la de ahora. Al final, 4 exámenes de lengua y literatura, historia o filosofía a elegir, el de la modalidad de bachillerato, y al final desaparecía aquel 4.º examen que veíamos en esa transición de madurez, ese germen de la prueba del dossier, y como novedad los estudiantes iban a tener el año que viene un 1/4 de hora más, eso sí, para hacer cada examen, 105 minutos en lugar de la hora y media actual. Vamos, que los jóvenes que hagan el EBAU este año, la semana que viene, 0 novedades, ¿eh? Examen de las troncales de segundo de bachillerato y de la modalidad que hayan hecho y, como siempre, 1 hora y media para cada examen. Lo que pase con todo esto que les acabo de contar será, en todo caso, después de las elecciones del 23 de julio. Bueno, pues hechas las aclaraciones pertinentes, yo les voy a preguntar a los invitados que tenemos hoy en la mesa. No sé, ¿no están un poco hartos de que los tiempos de la política y la política en general influyan tanto en los tiempos de la educación y en los contenidos? Estamos totalmente de acuerdo con lo que nos estás comentando y, por supuesto, tenemos una opinión bien clara, y es que tiene que ser ajeno a educación, todos los cambios políticos que haya. Respecto también, por ejemplo, a las situaciones de acuerdo políticas del propio país, en este caso, no tendrían que influenciar en ello, ¿vale? Y tendrían que ir como tal todos a una, dejándolo al margen y no utilizándolo como un arma arrojadiza que propiamente se está llevando a cabo. Y basta que haya un cambio, por ejemplo, político o un cambio en las propias elecciones, entonces automáticamente quiten o se derrogue todo lo que han hecho el anterior partido político en esta circunstancia para cambiar y poner su seña de identidad. Entonces, tendría que ser
automáticamente algo intocable y que perdurara y que respetara por todas las organizaciones políticas, ¿de acuerdo?, en este caso, que estuvieran en el poder. Mariano, ¿cuál es su opinión? Bien, bueno, pues como bien habéis dicho, pues la primera víctima de la política es la educación, ¿no? Precisamente CSIC siempre ha abogado por el pacto en educación, es decir, un pacto entre las grandes formaciones políticas del país, que sumen todas las fuerzas políticas que se pueda llevar a cabo y que dé de una vez estabilidad a lo que es nuestro sistema educativo, que ha tenido una serie de vaivenes desde la transición, desde la famosa ley de la EGB, que muchos conocerán. Ha habido multitud de leyes, algunas no natas, es decir, que directamente se ha frenado con la llegada de un nuevo gobierno. Entonces es perentorio ya una ley educativa que nos dé seguridad. Ahora nuestros compañeros en las aulas están temblando de si hay un cambio de gobierno, qué va a pasar, porque esto es el inicio de una paralización, de una reversión, de una nueva ley educativa. Entonces, desde luego, es perentorio, y se demuestran estas cosas prácticas, que se necesita ya estabilidad en nuestro sistema educativo. Claro, porque eso es lo que nos estamos preguntando los espectadores, ¿no? ¿Esto qué consecuencias puede tener esta paralización? Vamos a ponernos, les voy a poner en los dos escenarios, ¿no? Que siga el mismo gobierno y que no, que alcance el gobierno pues otro partido. Si siguiera el mismo gobierno, no sé, ¿saben o les han comentado algo si la nueva OBAU seguiría adelante? Me imagino que sí, ese es el plan del gobierno, que siga adelante y que se implante como está. O sea, los tiempos, ¿les han comunicado algo, que los tiempos seguirían siendo los mismos? Es por lógica que si no hubiera un cambio político en estas circunstancias, tendría que llevar a cabo como tal el calendario que se ha planificado de manera inicial, como muy bien tu compañero lo ha esquematizado. Entonces no debería de haber cambio, siempre dentro de las pequeñas modificaciones que puede llevar a cabo o adaptaciones. Entonces no tendría que haber pues una gran modificación como tal. Respecto a si hubiera un cambio político o no, estamos en una situación, una incertidumbre ante esa situación, porque no sabemos si continuaría o si se produciría una modificación automáticamente de la ley educativa. Lo que hay que tener en cuenta, tanto en una circunstancia como en la otra, es que tienen que tener en cuenta, sobre todo, la opinión de todos los docentes, porque es parte importante. Siempre hemos abogado, de acuerdo, desde AMPE, en que se lleve a cabo y se tenga en cuenta la opinión de los docentes, porque son los verdaderos protagonistas, junto a los alumnados, de esta EBAU o de diferentes evaluaciones futuras. Mariano, claro, aquí en Castilla y León la Consejería de Educación ya decía que esa EBAU, esa reforma de la EBAU no gustaba, con lo cual tanto a la Consejería de Educación, al Gobierno de Castilla y León, como a otros gobiernos del Partido Popular, cabe esperar que si hubiera un escenario en el que el Partido Popular llega al Gobierno, esa reforma de la EBAU no saldría adelante o no se seguirían los planes del anterior Ejecutivo. Claro, ¿esto en qué situación pone al sistema educativo? No sé, claro, si ahora ya se están haciendo planes para 2024, ¿cuáles son las consecuencias? Bien, es delicado porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esto de las reformas educativas no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, ahora tenemos, que hay veces dice de cumplir, no cumplir, desde CSIC, para que no haya dudas, las leyes hay que cumplirlas, mientras estén hay que cumplirlas, nos pueden gustar más o menos. Cuando hablábamos de la prueba, se ve que es una prueba ya polémica, que independientemente que siguiera el gobierno, ya hemos visto al rector de la Universidad de Valladolid que no estaba muy conforme con la prueba, que se puede variar, cómo no está cuajada lo que iba a ser la nueva prueba. Ahora nos movemos en un escenario en que si hay cambio político puede ser una transformación sustancial, pero ¿qué pasa el curso que viene? El curso que viene, hay esta ley, la LOMLOE, está ya en los cursos impares y el próximo curso par ya entra, por decirlo así, en segundo de bachillerato, en todos cursos pares. Hay que hacer una prueba para eso, porque no solo es cambiar la prueba, es que ha cambiado los currículums, han cambiado, por decirlo así, las formas de la materia. Tienes que adaptarla, no nos vale la prueba anterior, es que hay que adaptarla sí o sí. Entonces, esas son las alturas de mira que ponemos en los políticos, desde el profesorado, que aquí somos representantes de los docentes. Claro, lo que no puede ser es, en septiembre, ¿qué va a programar un docente de segundo de bachillerato si no sabe cómo va a ser la prueba? Segundo de bachillerato siempre está enfocada a lo que es la prueba de la EBAU. ¿Qué enfoque va a tener el profesor cuando en septiembre decida que hay que programar? Ahora hemos hablado de los programas que ha habido este curso con las nuevas programaciones LOMLOE. Pues va a seguir y en segundo de bachillerato se va a agravar porque no saben
cómo va a ser esa prueba. Todo está enfocado a lo que es la EBAU, porque es la principal. Bachillerato no es como la ESO, no es finalista. Bachillerato sirve para acceder a la universidad o a un grado superior. Con lo cual, ¿qué vamos a programar si no sabemos la prueba fundamental para pasar a la universidad? Claro, y hay que contar con tiempo, claro, que también el público que no estamos relacionados, que no trabajamos en ese sector, podemos pensar, bueno, pues tiempo hay, porque de aquí a junio del año que viene, pero efectivamente hay mucho que programar, claro, hay que empezar ya el curso sabiendo qué es lo que se va a impartir. Me vais a permitir que voy a presentar a Ana Isabel García, que es la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de León y es miembro de la CREU, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Ana Isabel, gracias por atendernos, que además creo que estás de viaje y has hecho el favor de parar y atendernos. Nada, buenos días, es un placer. He parado y nada, os atiendo con mucho gusto. Ana Isabel, ¿qué le parece esto de que bueno, pues ahora la nueva EBAU se paralice por ese adelanto electoral y qué consecuencias va a tener bueno, pues para alumnos, para profesores, para los centros? Bueno, os estaba escuchando un poquito, ahora llevo un rato escuchándoos y claro, yo quiero hacer una apreciación respecto a lo que se había hablado, ¿no? Yo no creo que el bachiller haya que hacerle para hacer la EBAU, sino que la EBAU hay que planificarla para evaluar el bachiller, ¿no? O sea, que yo pienso que es lo contrario. Entonces, la EBAU se planifica en función de cómo se imparte el bachiller. Eso es lo primero. Lo segundo, hombre, yo creo que va a haber una paralización sobre todo de cómo iba a implantarse todo el modelo porque no hay tiempo. Desde las universidades llevamos ya unos cuantos meses diciendo al Ministerio de Educación que no hay tiempo para hacer todas las modificaciones que ellos quieren, porque lo que pensamos es que los estudiantes que se están matriculando ahora mismo de segundo de bachiller ya tendrían que saber cómo va a ser esa prueba. Y todavía no lo saben ellos y no lo sabemos nosotros. Parece que se están haciendo unos modelos ceros que se están probando, que se están analizando, pero no conocemos ni esos modelos ceros de examen, ni cuáles son lo que se está evaluando, ni si están saliendo bien, ni si están saliendo mal. Con lo cual nosotros habíamos pedido una moratoria y yo creo que esto nos va a venir bien, ¿no? El que no se ponga en marcha como se había preveído el curso próximo, yo creo que es una buena noticia. O sea, que a usted le parecía bien, Ana Isabel, que bueno, pues se pensara un poco más esa nueva EBAU. ¿Qué le parecía esa nueva EBAU que se iba a implantar de forma provisional a partir del próximo curso? Sí, y no solamente me parece a mí, eso se ha mandado una notificación respecto de CRUE, o sea, todos los vicerrectores que estamos implicados en la organización de esta prueba, nos reunimos en Granada en mayo. A primeros de mayo nos volvimos a reunir en Murcia a finales de mayo y lo que se hizo fue un escrito pidiendo al Ministerio de Educación que estableciera una moratoria o que al menos entrara de forma paulatina, que no entraran todas las asignaturas a la vez, porque creemos que no está madura esta prueba. Claro, y entonces ese periodo transitorio, para que nosotros lo entendamos, ¿serviría para introducir cambios hasta 2028 o de qué sirve ese periodo transitorio hasta 2028? ¿Para hacer cambios? Claro, hombre, el planteamiento que hay ahora de la nueva prueba es que el modelo de examen va a cambiar completamente. Ellos quieren que sea un examen más competencial. Desde las universidades pensamos que el examen que se hace ahora es bastante competencial, pero bueno, ellos quieren que sea un examen mucho más competencial. Es un examen que los estudiantes ahora mismo no conocen, no saben cómo va a ser. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Pues que si no se puede paralizar del todo, que este primer año entren algunas asignaturas solamente con el nuevo modelo de examen. Esto también evitaría que los alumnos que se van a examinar con la hipotética nueva prueba, donde no conocen el tipo de examen, donde es muy probable que las notas sean más bajas, van a competir por las plazas de los alumnos que se van a examinar este año. Sí. Que la prueba dura para 2 años, con lo cual nosotros sobre todo estamos pensando en los estudiantes que empiezan ahora segundo de bachiller, que tienen mucha inseguridad. Ana Isabel, otra cuestión que quería preguntarle. La Consejería de Educación, aquí en Castilla y León, el Gobierno regional no estaba de acuerdo con esa EBAU y además es que sigue reclamando esa EBAU única. ¿Qué le parece a usted esa EBAU única? ¿Debe haber una EBAU única que compartan todas las comunidades autónomas de Castilla y León? A ver, es que cuando hablamos de EBAU única, yo creo que estamos pensando, cuando se habla de EBAU única, mucha gente piensa en el mismo examen realizado en todo el territorio español.
¿no? Sí. A mí eso me parece muy difícil, porque hay 17 bachilleratos. O sea, hay una parte del bachiller que se adapta en cada comunidad autónoma. Nosotros desde las universidades lo que decimos es que la prueba de acceso de ahora se puede mejorar y se puede unificar más, pero es bastante común en todos los territorios españoles, de verdad. Y ahora mismo estamos trabajando más para unificar más el tipo de examen, los criterios de corrección, pero una EVA única como las mismas preguntas el mismo día y a la misma hora en todo el territorio español, yo lo veo muy difícil. Bueno, lo veo imposible, pero vamos a dejarlo muy difícil. Lo ve complicado. Y ya, para finalizar, y ya no le robo más tiempo, ¿por dónde cree usted que debería pasar la EBAU del futuro? O si a lo mejor no debiera haberla, no lo sé. ¿Qué es lo que opina? A ver, yo creo que tiene que haber alguna prueba de acceso, porque realmente con los datos que tenemos ahora de la prueba de acceso, lo que hace es ordenar a los estudiantes. Y nosotros en la universidad necesitamos que se nos ordene, que los ordenen por nota, porque hay carreras que son muy competitivas y si no hay una EBAU, ¿cómo establecemos la admisión a esas titulaciones, ¿no? Claro, que sea solamente con la nota de bachiller no nos gusta, porque todos conocemos las diferencias de notas que hay de un tipo de colegios a otros. Entonces, una prueba de acceso creemos que es muy buena porque, bueno, pues es ese 40% que lo que hace es que, bueno, pues que esas diferencias que hay las equilibra, ¿no? Yo creo que el modelo de prueba que tenemos ahora, siempre mejorándolo, no es malo, o sea, es bastante bueno. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es estudiarlo, que la gente que estamos implicada en eso nos pongamos, que llevamos tiempo estudiándolo, modificar aquello que creemos que se puede modificar, pero no cambiarla del todo, porque hay muchas cosas que funcionan muy bien. Pues Ana Isabel García, vicerrectora de Estudiantes de Empleo de la Universidad de León, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber hecho ese alto en el camino para atender a esta pasando. Gracias. Nada, muchas gracias por darnos voz, porque para las universidades también es muy importante que nos deis voz y que, bueno, que veáis cuál es nuestra opinión y desde luego que siempre tenemos una predisposición total a trabajar, a mejorar y hacer todo en favor de los estudiantes, que es nuestra razón de ser. Pues nosotros encantados de escucharles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, José Luis, Mariano, tenemos muchas cosas que comentar. Como representantes de su colectivo, ¿no? Como AMPE y como CESIF, ¿a ustedes les gustaba la propuesta de esta nueva EBAU? ¿O qué es lo que veían ustedes que falta o que sobra? Es muy difícil encontrar un proceso en esta circunstancia, por ejemplo, como la propia EBAU, que sea perfecto, que no tenga fallos. Todo es mejorable, por supuesto. Lo único, todo aquello también que sea beneficiar, que sí que ha habido más flexibilidad, por ejemplo, al tema de horarios, cuando estaba reducido a 90, por ejemplo, a 105 minutos que se ha ampliado. Entonces, hay en determinadas tiempo para hacer el examen, ¿verdad? Efectivamente. Hay en determinadas especialidades que no había solamente que desarrollar, sino que había que también describir cómo se había llevado a cabo. Entonces, es un beneficio para el propio alumnado. También se lleva a cabo flexibilidad, dependiendo de algún tipo de rama que optaban, para la cual a lo mejor no optaran por unas matemáticas a lo mejor más complejas y que fueran también a lo mejor más asequibles. Entonces, bienvenido sea, ¿vale?, el proceso. Lo que pasa es que siempre se puede mejorar, tanto un proceso como el otro, ¿de acuerdo? Y siempre es partícipe a llevar a cabo un estudio e intentar, lógicamente, pues mejorar todas las circunstancias que se llevan a cabo respecto a ese proceso, ¿vale? Mariano. Bien, a ver, es una prueba compleja. La vicerrectora ahí discrepo porque ha dicho que se hace en función del bachillerato. No, yo soy de Historia de España, segundo de bachillerato. Sí. Al final, ¿qué estudian los alumnos? Te dicen qué va a entrar en la EBAU, los estándares de aprendizaje. Es muy loable, a veces pensamos, oye, que sí, se diseña en función del bachillerato. Sí, no pero sé. Luego la práctica... La práctica se diseña en... Los alumnos nos dicen qué va a entrar, qué posibilidades tengo, lo demás déjalo, que estamos... Y luego los profesores, en función de lo que más o menos... Sí, hay coordinación, lo que sí que es cierto es que sí que hay coordinación entre las universidades y el profesorado para un poco enfocar el examen. Pero repito, es que el problema es que los currículos han cambiado. Lo que sí que tiene, por decirlo así, totalmente de acuerdo la vicerrectora, cuando hablamos de hacer una prueba única en España, por decirlo así, es imposible. ¿En qué sentido? Las autonomías
como la nuestra, tiene un 40% de autonomía en poner contenidos, las de lengua propia hasta el 50%, con lo cual va a haber unos contenidos que nunca van a poderse evaluar en toda España. Es decir, que puede haber una estructura común, que es a lo que creemos que vamos, es decir, no puede ser que en algunos sitios se pregunte historia tipo test y en otros se pregunte todo el tema, que es una de las quejas. Es decir, eso sí que se puede hacer, los contenidos es completamente diferente. Y una de las cosas que está ahí en el sustrato, cuando decíamos si es bueno o malo, es que hay un problema que está en los centros. Estamos acostumbrados a las materias, a lo que ahora llamamos criterial, que son los contenidos. Pero ahora es que hemos pasado a las competencias, a las llamadas 8 competencias clave. Las 8 competencias clave no las evalúo yo en historia, es que evalúo todo. Yo también evalúo como historia, voy a evaluar la STEM, que es de matemáticas y ciencias. Eso es algo muy complicado, es esa prueba de madurez que intentaba englobar todo. Entonces, más allá de si es conveniente o no, es que es una cosa muy complicada de hacer. Esto del saber ser, saber hacer, todas estas cuestiones de las 8 competencias clave que evaluamos todos, hacer una prueba de ese tipo es realmente complicada. Se están haciendo ensayos y estamos detrás. Por eso, claro, yo entiendo que la vicerrectora, por decirlo así, ha respirado en vamos a seguir con unas pruebas más o menos como las que estábamos haciendo. Claro, porque todo eso hay que probarlo antes de llegar al examen, hay que probarlo, me imagino, que en los cursos, y eso es las dudas, ¿no?, que genera. Claro, decía la vicerrectora, decía Ana Isabel, que escuchen, ¿no?, al sector, a los intervinientes, a los actores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que las administraciones no atienden las peticiones del sector educativo? ¿Qué es lo que ocurre? Porque esa queja siempre la escuchamos el público, los ciudadanos. ¿Y a qué se están refiriendo? Hay circunstancias, de acuerdo, que es triste, pero es así, que verdaderamente no escuchan o no oyen al que está en el aula, el día a día, que es el verdadero protagonista, en este caso el alumnado y también, lógicamente, el profesorado. Entonces, como que a lo mejor están un poco alejados de la realidad. Pero entiendo que para decidir este tipo de cuestiones, la nueva EBAU, hay organismos en los que están representados bueno, pues todos los segmentos, ¿no?, del sistema educativo, pero luego cuando sale la propuesta y cuando se aprueba, pues es un real decreto, una ley, parece ser que luego no cumple con el interés de todos, o que todo el mundo se queja de eso. ¿Por qué es tan difícil? Porque la Administración muchas veces nos presenta hechos consumados, no solo a las organizaciones sindicales, a CESI, ZAMPE, sino, por ejemplo, a los consejos escolares. Llegan allí, que están representados los padres, pues este es el currículum, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, no hay tiempo de participar, no hay tiempo de lo que es debatir, llevarlo a la pedagogía. Desgraciadamente yo soy de la especialidad de las más polémicas, que es Historia de España. Sí. Historia de España es que ya desde por sí política, sí, ¿no? Depende cómo lo hagas. Cuando hablábamos de cómo va a ser el examen de Historia de España, bueno, pues la LONLOE lo ha dejado como muy abierto o muy girado hacia historia contemporánea en las comunidades del PSOE, mientras que en las del Partido Popular más o menos ese 40%, 50% han aprovechado para poner los contenidos de lo que era Historia de España desde Atapuerca a la actualidad. Bueno, es que son debates que deberían de ser pedagógicos, no políticos, no de ideas políticas. Entonces, lo que nos quejamos siempre es que los representantes de los profesores tenemos mucho que decir. A veces se hablan de grupos de especialistas que no sabemos a veces quiénes son, a veces hay ocultismo, pasa por ahí y tenemos el currículum. Muchas veces son currículos imposibles o la LOMCE, que eran currículos extensísimos, los estándares de Historia de España. Digo, bueno, pues si sabéis todo esto, os hacéis catedráticos de Historia, más o menos, o pasamos a ser de una ambigüedad tal que el profesorado no sabe a qué atenerse y esos mínimos comunes denominadores para la hora de la prueba. Entonces, es realmente complicado, hay que sentarse, por eso el pacto educativo es fundamental, poner las bases de unos currículums, unas materias, algo que dé continuidad. Que podamos ensayar, por supuesto, los primeros exámenes a lo mejor no son efectivos, pero hay que tener continuidad para irlos mejorando, como ha dicho la vicerrectora. Es fundamental pararnos, tener una buena ley educativa a través de un pacto educativo y que esto dé continuidad, porque esto es un despropósito. Le preguntaba a Ana Isabel por esa EBAU única, si debe existir una EBAU única en todo el territorio. Quiero escuchar también vuestra opinión. Partiendo de que es muy complicado, que es lo que ha dicho, sí, y es complicado, pero entendemos que sería la prueba más justa. ¿Por qué? Si no porque hay una pequeña diferencia, como bien ha comentado también mi compañero, ¿de acuerdo? Pero sería la manera que, teniendo la misma prueba o el mismo examen,
serían las calificaciones por el mismo rasero, independientemente de la comunidad en la que te presentaras. Y que no pueda haber a lo mejor unas comparativas o un agravio comparativo de que si el examen de una comunidad autónoma era más sencillo o más fácil que. Porque estamos en liza con algo muy importante verdaderamente, que es una nota que te puede posibilitar el acceso a la universidad, en el cual va a llevar a cabo luego que pueda acceder a esa especialidad, o inclusive, si no accede a esa especialidad, que tenga que irse fuera de su comunidad o de su localidad, y el esfuerzo que va a suponer para todo el entorno familiar. Entonces, estamos poniendo mucho en valor y se están jugando mucho para que sea dentro de las reglas del juego lo más equitativas posibles. Y además eso, que es una situación que se ha denunciado en los medios de comunicación, que hay, antes estábamos hablando de la carrera de medicina, hay ejemplos de estudiantes brillantes que no llegan a esa nota y se tienen que marchar a otras comunidades autónomas. Mariano, ¿qué opinas sobre esto? Claro, uno de los temas más sangrantes en Castilla y León es que gracias a los docentes de Castilla y León y a la comunidad educativa tenemos excelentes notas en PISA, siempre nuestros políticos lo remarcan. Se podían acordar también los políticos de que somos de los peores pagados, el profesorado de Castilla y León, pero aún así, aún estando por la cola en pago, como ven los resultados, que no son solo nuestros, desde luego es de toda comunidad educativa, empezando por los estudiantes, bueno, se podían acordar de ellos. Pero bueno, es que es fundamental estabilizarlo y tener, por decirlo así, una idea clara de cómo va a ser estas pruebas. Entonces, a nivel general, Castilla y León ha sido muy perjudicada, es una queja constante de los padres de esa medicina. ¿Por qué el 22% más de medicina? Claro, viene mucha gente de fuera, nuestros alumnos con excelentes notas no llegan a notas aún más superiores de otras comunidades autónomas. Les entra la duda de somos los mejores en PISA y no podemos acceder a carreras como medicina en nuestra propia comunidad autónoma. Desde luego es eso algo sangrante, repito lo que hemos dicho, hay que por lo menos una estructura común en toda España de cómo son las pruebas, otra cosa serían los contenidos, lo que se pregunta, por lo que hemos hablado, que las comunidades autónomas, estamos en un estado autonómico, tiene esa parte el 50 y el 40% de currículum, pero por lo menos algo más justo y que no pase lo que es a todas luces una anomalía, ¿no? Que comunidades como Castilla y León, que tienen unos excelentes informes PISA, se encuentra que los estudiantes se tienen que ir de Castilla y León a estudiar en otras comunidades porque no tienen una nota de corte adecuada. Pero en todo caso ustedes abogan porque haya un examen de selectividad, una EBAU, que se mejore, que lo que sea, pero que sí que la haya. Apuestan porque haya examen, o sea, quitar el examen de EBAU y que se realizara esa prueba de acceso de otra manera, impensable. No, a ver, tiene que haber una prueba de EBAU, entre otras cosas porque, por ejemplo, la EBAU tiene una función importante, igualitaria. Si yo nosotros somos representantes, CSI y ZAMPE, de la enseñanza pública, ¿no? Si llevas a tu hijo a una concertada, le engordan las notas y entra directamente en medicina, la pública es la garantía de la igualdad. Entonces, claro, una prueba que sea igualitaria para todos es muy importante. No se puede, porque si no, una escuela que hinchara las notas, por decirlo así, directamente a medicina. La EBAU cumple una función de igualdad importante, una prueba, están a favor las universidades porque además se hacen pruebas concretas de determinadas asignaturas. Claro, en medicina es muy importante pues estudiar biología, tener notas en biología. Entonces, eso está claro y son las mismas universidades lo que nos van a pedir. Sí, se lo preguntaba porque el sindicato de estudiantes pues, está en contra de esta prueba. Pero bueno, vamos a dejar ahí la polémica. Ya nos queda nada, un minuto. ¿Qué les decimos entonces a un estudiante que el próximo año vaya a hacer segundo de bachillerato y se tenga que enfrentar en 2024 a la EBAU? ¿Qué le decimos? Yo lo dividiría en qué le decimos a dos personas. Sí. A todos los alumnos que se van a enfrentar y de igual manera a todos los docentes. Claro, que esa es otra. Efectivamente, entonces, a todos los alumnos, en un principio, que estén tranquilos, se intentará llevar a cabo de acuerdo, independientemente de la situación política que tenga en España, y se intentará llevar a cabo toda la planificación, aunque no sea la más adecuada, porque vamos a estar con temporalización muy corta y no vamos a poder llevarlo a cabo, y sobre todo a los docentes, intentar de acuerdo llevar a cabo esa intranquilidad, que desaparezca, y sobre todo, oye, pues que se pueda planificar y que se ajuste de acuerdo a toda la temporalización de lo mismo, pero de una forma óptima y adecuada. Mariano, en todo caso vamos a tener que esperar. Sí, vamos a tener que esperar y a la comunidad educativa, a la gente en general, pues decirles que confíen
en sus docentes, en los docentes que lo van a lograr, porque se han logrado aguantar pues 8 leyes educativas. Esto es una de las pruebas más que nos ponen las administraciones, los políticos, y se logrará al final. Se hará una prueba, mejor, peor. Lo que pasa es que tanto someter a este estrés a alumnado y profesorado creo que no es justo y se tiene que acabar de una vez. Este es un giro que tiene que dar este país sí o sí. Bueno, pues lo contaremos, estaremos pendientes de qué es lo que pasa después de las elecciones y hablaremos de ello seguro. Así que, José Luis, Mariano, os digo que hasta una próxima ocasión, ¿vale? Encantado. Perfecto, gracias por haber estado en nuestro programa. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, seguimos aquí en Está Pasando hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando. Se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, una fecha que el Ejército está aprovechando para dar a conocer su trabajo a los ciudadanos. Eduardo. Sí, Pilar, el día en sí fue ayer, 1 de junio, pero este fin de semana va a haber más actos que conmemoran este Día de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en León, varias unidades del Ejército y de la Guardia Civil han sacado a la calle los medios que utilizan en sus misiones: obuses, radares de localización, helicópteros y además, Mónica Murciego, buenas tardes, hay exhibiciones durante todo el día. Sí, compañeros, desde 1978 se celebra este Día de las Fuerzas Armadas, que hoy en León han hecho todo un despliegue para acercar la labor que hacen los ejércitos durante el resto del año. Me acompaña el Teniente Coronel del Ejército de Tierra, José Luis Fernández. Buenos días. Hola, muy buenos días. Decíamos que hoy, a lo largo de toda la jornada, los ciudadanos van a tener la oportunidad de ver este despliegue, no solamente de vehículos, sino también de medios humanos, que son los que durante el resto del año hacen una importante labor. Efectivamente, es así. Ya desde 1978, como comentabas, se determinó que se celebrase y se conmemorase por una integración más plena entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Como decimos, hay algunos vehículos que son más llamativos, ¿no?, a la gente que no pertenece a las Fuerzas Armadas, pero además hay todo un programa de exhibiciones, una canina que vamos a ver ahora, pero hay mucho más durante todo el día. Efectivamente, la principal misión y el principal propósito es el de darnos a conocer, como ciudadanos que somos también nosotros, a esa ciudadanía que en este caso pues es la ciudad de León, con los medios peculiares que hay dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército de Tierra o del Ejército del Aire, que están aquí en la Plaza de León. ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo, como además de la exhibición canina, qué tipo de vehículos, de maquinaria son quizás lo más novedoso o lo último en incorporar? Sí, pues hablando de lo que es el Ejército de Tierra, nos encontramos con aquí elementos que son de adquisición de objetivos que están justo en mi espalda y también obuses, piezas de artillería de campaña que tienen como objetivo pues, el poder constituirse en esos elementos productores de fuego dentro de lo que es una organización operativa y así como reforzar otras unidades de artillería que hay dentro del Ejército de Tierra, sin olvidar también la misión fundamental de defensa de artillería de costa, pero que eso no está aquí en la Plaza de León. Aquí podemos ver estos obuses que tienen esa misión de producir esos fuegos. Una jornada que además realizáis en colaboración también con la Guardia Civil, con la Unidad Militar de Emergencias. Efectivamente, siendo como es el Día de las Fuerzas Armadas, no podemos olvidarnos del Ejército del Aire, que también, en este caso en la Academia Básica del Aire y del Espacio, pues ha desplegado aquí sus medios docentes, como se pueden también mostrar, que son los 10 especies de motores, también armamento inerte que hay, equipo de extinción de incendios y la Guardia Civil, pues evidentemente con todas sus capacidades que tienen, tanto ya de salvamento naval como tienen también parte de unidad de montaña, equipos cinológicos y la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Pues muchas gracias, compañeros. Ya veis como esta jornada en la que hemos visto, por ejemplo, también realizar alguna exhibición al helicóptero de la Guardia Civil, una jornada intensa para acercarse y para conocer más de cerca la labor de las Fuerzas Armadas. Aún hay tiempo para acercarse y conocer un poquito mejor las Fuerzas Armadas. Gracias, Mónica, y buenas tardes. Hay otra exhibición ecuestre, en este caso en un pueblo de Segovia. En Tres Casas, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ha comenzado el primer concurso morfológico de caballos. Hasta el domingo van a participar varios ejemplares en ese certamen. Nos vamos hasta allí con Víctor Martín. Buenas tardes, ¿qué habéis visto ya?
Buenos días, nos encontramos en la localidad de Tres Casas, donde hay un evento ecuestre. La actividad principal es un concurso morfológico de pura raza española. Y aquí estamos con el director técnico de este concurso. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos podría contar sobre este concurso? ¿En qué consiste? Bueno, es el primer año que se realiza aquí en Tres Casas y es un concurso, como dice la palabra, morfológico funcional, puesto que está compuesto de dos etapas. Una es juzgar los ejemplares en morfología hasta los que cumplen los 4 años y a partir de 4 años en adelante completan la morfología con una prueba de funcionalidad. Por eso se denomina morfológico funcional. ¿Quiénes son los jueces y qué parámetros siguen para valorar a los caballos? Bueno, hay un juez único para morfología y otro juez para funcionalidad que actuará a partir del sábado a partir de las 6 de la tarde en la prueba de funcionalidad. Consiste en mirar los ejemplares, se dividen en secciones dependiendo los años y el sexo y se va juzgando los movimientos, paso, trote y galope, o primero paso, luego galope y luego el trote. Y luego paran al centro para juzgar la morfología, las diferentes notas que pide la ficha original. ¿Qué ganaderías participan en este concurso? Pues participan 29 ganaderías de diferentes comunidades autónomas, o sea, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, de Barcelona viene algún ganadero y bueno, son los que hay inscritos, que se inscriben ellos voluntariamente. ¿Participa alguno de otros países? No, en esta ocasión no. Bueno, de Yeguada, como es la de Rodríguez de España, me parece que es una ganadería que tiene los ejemplares aquí, pero ellos, su domicilio fiscal es fuera de España. ¿Y cuántas categorías hay en este concurso? Si me perdonan un momento, podemos que se retire el caballo que hay en pista porque está lloviendo. César, gracias. Está calando, tenemos que continuar luego con otra sección y tienen que preparar los ejemplares. Bueno, las categorías son, empezando por años, la sección tercera, las impares corresponden a hembras, tercera, quinta, séptima, novena y undécima. Son yeguas de 2, 3, 4 años, y 5 y 6 y 7 o más. Y luego en los machos, por las secciones pares. La cuarta de 2 años, cuarta, sexta, octava, décima y duodécima. Y en esta primera edición, ¿cuántos participantes hay? ¿Qué número de participantes? Hay 50 y tantos ejemplares inscritos que iremos pasando aquí hasta el domingo y el domingo ya será la sección de premios especiales. Bueno, pues ya saben, aquí en Tres Casas todo el fin de semana va a haber un concurso morfológico, además de otra serie de actividades complementarias como una exhibición de los perros que buscan trufas y aquí pues les animamos a que vengan. Animamos a que vayan, nos dejamos ahí disfrutando de este concurso porque vamos a ir corriendo hasta el Bierzo para hablarles del caso de Raquel Díaz. Acaban de cumplirse 3 años. Pedro Muñoz, exconcejal del Ayuntamiento de Ponferrada, está acusado de maltratar e intentar matar a su entonces pareja Raquel Díaz. Él salió de la cárcel el año pasado y está a la espera de juicio y ella en silla de ruedas y escondida porque tiene miedo. Una concentración denuncia hoy Miguel Ángel Blanco que el juicio sigue sin fecha. Sí, hace unos minutos se ha celebrado aquí ante el Palacio de Justicia de Ponferrada una concentración convocada por la Plataforma contra las Violencias Machistas del Bierzo y la Ciana porque dicen que no comprenden cómo se ha retrasado en el tiempo, cómo existe esa dilación en la convocatoria del juicio oral aquí en los juzgados de Ponferrada del conocido como caso Pedro Muñoz, el expolítico ponferradino que está acusado de intento de homicidio y malos tratos continuados contra su esposa, la abogada ponferradina Raquel Díaz. Los hechos más trascendentales de este juicio se produjeron la noche del 27 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus, una jornada en la que supuestamente Pedro Muñoz agredió de una forma muy intensa a Raquel Díaz, provocándole unas heridas prácticamente irreparables para su estado de salud. Ella, de hecho, tuvo que ser trasladada finalmente al Hospital de Grandes Parapléjicos de Toledo. Pocos días después, Pedro Muñoz era ingresado en prisión. Allí ha estado 2 años, ha intentado conseguir la libertad provisional, se la ha retirado el juez, pero
a los 2 años, en mayo del 2022, consiguió esa libertad provisional, eso sí, con el juez decretando medidas cautelares como, por ejemplo, no acercarse a la víctima a más de 500 o menos de 500 metros, no ponerse en contacto con ella, incluso portando un elemento electrónico que pudiese permitir a las fuerzas del Estado conocer en cada momento, ¿no?, cuál era su ubicación. Lo cierto es que los hechos de los que se le acusan provocaron a Raquel Díaz heridas muy graves, cráneoencefálicas, torácicas, en las extremidades superiores e inferiores, que la han llevado a estar en una silla de ruedas, tetrapléjica y con unas graves consecuencias a nivel neuronal. Por eso, la plataforma contra las violencias machistas del Bierzo y la Ciana piden a la justicia que agilice, que a pesar de que no hayan concluido esas diligencias previas, estas se lleven a efecto para que se pueda juzgar este caso y se puedan esclarecer los hechos por los que Pedro Muñoz, como decimos, está acusado de graves daños sobre el estado de salud de su pareja, de su mujer, Raquel Díaz. Pues gracias, Miki, por recordarnos este caso que no es muy mediático, no es muy conocido, pero sigue pendiente de ese juicio y de que se haga justicia. Bueno, y hoy vamos a desplazarnos hasta la montaña palentina para despedirnos por este viernes en La Mirada y en el objetivo de Piedad Isla. Una imagen llena de vida y gente que contrasta con la que ofrece hoy el mundo rural. La fotógrafa y etnógrafa de Cervera de Pisuerga, también en la provincia de Palencia, documenta así la vida de los pueblos en la segunda mitad del siglo XX en Surcos, esta exposición que se enmarca en el 10º aniversario del Festival de Fotografía Palantia Foto. Estará, si la quieren ver, todo este mes de junio en el Museo Díaz Caneja. Pues una muy buena recomendación Pues para sí, el fin de semana, Eduardo. Y nos recuerda que los pueblos no siempre estuvieron vacíos, que tuvieron muchísima vida y donde pueden, pues siguen. Eso es. Pues así acabamos nuestro programa. El lunes volvemos después del fin de semana, así que nosotros les decimos desde aquí que disfruten, que lo pasen muy bien y que el lunes nos acompañen de nuevo. Volvemos a la carga. Descansen. Gracias. Adiós. Adiós.